Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. La izquierda dice oponerse frontal y radicalmente a la corrupción. Pero entonces, ¿cómo compatibiliza su apoyo político a un gobierno de izquierdas hipercorrupto con ese autodeclarado rechazo frontal a la corrupción? Veámoslo. Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno con una moción de censura contra la corrupción estructural del Partido Popular. Esa fue su carta de presentación y de legitimación presidencial ante la ciudadanía española y ante gran parte de nuestra intelectualidad de izquierdas. El PSOE merecía gobernar España porque la alternativa al PSOE era un partido hipercorrupto que todavía no había purgado sus pecados de años de gobierno. Pues bien, sentado lo anterior, se entenderá perfectamente por qué las revelaciones que hemos conocido durante los últimos días sobre la corrupción estructural del Partido Socialista Obrero Español, sobre cómo sus 2 secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, amañaban contratos públicos para lucrarse a costa del dinero de los contribuyentes, ha caído como un jarro de agua congelada sobre esa intelectualidad de izquierdas que fundamentaba gran parte de su superioridad moral sobre la derecha, en que la izquierda es inmaculada, es limpia, es honesta y no roba. Y claro, ahora esa intelectualidad de izquierdas se halla en un complicado brete, porque si echan mano de su argumentario histórico, deberían estar pidiendo la dimisión inmediata del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y la convocatoria de unas nuevas elecciones donde los españoles castiguen con dureza en las urnas la corrupción estructural del Partido Socialista. Pero por otro lado, como esa intelectualidad de izquierdas necesita que Pedro Sánchez siga gobernando para evitar que la derecha o la extrema derecha llegue al gobierno, pues tienen que hacer encajes de bolillos argumentales para, por un lado, condenar, criticar la corrupción del Partido Socialista, pero al mismo tiempo justificar que, a pesar de esa corrupción estructural que justificaba tumbar en su momento al gobierno del Partido Popular, ahora no. Ahora la corrupción estructural del Partido Socialista no es motivo suficiente para tumbar a ese gobierno. Veamos algunas de estas cabriolas argumentales, donde por un lado se critica la corrupción del PSOE, pero por otro se apoya que el PSOE siga al frente del gobierno. Comencemos con el profesor de Derecho Constitucional, y que además durante 6 años fue letrado del Tribunal Constitucional de España, Joaquín Urías. Atención a la siguiente reflexión. Soy una persona de izquierdas y odio la corrupción. Aún así, estoy dispuesto a apoyar a un gobierno que ha dado cobertura a unos corruptos con 2 condiciones. En primer lugar, que persigan al máximo a esos corruptos. En segundo lugar, que empiece a hacer políticas de izquierdas. Y ya, eso o nada. Es decir, que si un gobierno de izquierdas acoge a corruptos en su seno e incluso durante años fomenta la corrupción desde muchos de sus ministerios, como el Ministerio de Fomento, para Joaquín Urías, que dice odiar mucho a la corrupción, bien está siempre que a partir del momento en el que se destape públicamente la ponzoña de esa corrupción, ese gobierno de izquierdas finja, aparente
perseguir al máximo a los corruptos que durante años ha estado acogiendo en su seno y además le dé un impulso a su agenda de izquierdas. Porque ya lo ha dicho Joaquín Urías en su primera frase: soy de izquierdas y odio la corrupción. En realidad lo que debería haber dicho es: prefiero a una izquierda corrupta que a una derecha impoluta. Amo más que el poder lo tenga la izquierda de lo que odio la corrupción aún entre la izquierda. Y por eso, si el gobierno aprieta el acelerador en su agenda de izquierdas, por mucho que haya tenido a corruptos en su seno, seguiré apoyando a ese gobierno de izquierdas que ha dado cobijo a los corruptos, aun cuando diga que odio, detesto la corrupción. En una línea similar, que la corrupción de un gobierno de izquierdas puede perdonarse, condonarse, siempre que ese gobierno saque pecho izquierdista, se ha expresado el periodista Javier Gallego de Carne Cruda. Es el momento de que los socios de gobierno exijan una agenda social transformadora, empezando por la vivienda y un plan de regeneración como condición ineludible para mantener a Sánchez. Ahora son Sumar y los socios de investidura los que tienen que forzar cambios al PSOE. Pero a ver, si se ha destapado la corrupción estructural del Partido Socialista y por tanto del gobierno integrado por ese Partido Socialista, y si para ti la corrupción, sobre todo a estos niveles, invalida la continuidad de un gobierno, ¿cómo pretendes lavarle la cara a ese gobierno corrupto cuya continuidad debería ser invalidada por esa corrupción estructural, diciendo que lo que tiene que hacer es acelerar su agenda de izquierdas? En esencia, lo que está diciendo Javier Gallego de nuevo es que está dispuesto a perdonar la corrupción estructural de la izquierda siempre que la izquierda aplique políticas de izquierdas. Por tanto, siempre que a través del BOE la izquierda aplique una agenda izquierdista bastante acentuada, esos políticos de izquierdas podrán meter la mano en la caja pública sin que los intelectuales de izquierdas reclamen ya no el cese de las personas concretas que se han corrompido dentro de ese gobierno, sino del gobierno en su conjunto que ha acogido, que ha fomentado esas actitudes de corrupción estructural. Por tanto, de nuevo, priorizan que la izquierda siga en el poder a luchar contra la corrupción. Y esto mismo, por cierto, es lo que en última instancia está diciendo el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López. Lo que vamos conociendo es tan duro como decepcionante, el mayor golpe a nuestras propias conciencias. Pedimos perdón y actuamos con contundencia. Nos pueden atacar y nos pueden dejar abatidos, incluso desde dentro. Pero una vez más toca levantarse, una vez más toca honrar nuestras raíces y valores, una vez más toca demostrar ¿por quién somos socialistas? La gente nos necesita. O expresado con otras palabras, aunque seamos corruptos, no vamos a dejar el poder porque somos de izquierdas y la gente necesita a la izquierda, aunque sea una izquierda putrefacta y corrupta. Vamos, que el gobernante de izquierdas lo tiene muy sencillo para justificar la corrupción ante los suyos. Os estoy atracando y os estoy parasitando, pero como soy de izquierdas, seguid votándome, porque si no llegará la extrema derecha al poder, y la gente nos necesita. Vamos a sacrificarnos y a continuar al frente del gobierno, a pesar de que la corrupción nos está abatiendo a todos. Y por supuesto seguiremos siendo corruptos mientras ejercemos el poder en favor de las masas que nos necesitan. De hecho, esa es, en última instancia, la justificación de fondo de por qué la intelectualidad de izquierdas, aunque dice condenar muy profundamente la corrupción, no está pidiendo ahora la cabeza de Pedro Sánchez. Y es que en la actual situación de excepcionalidad política no puede permitirse de ninguna manera que la derecha o la extrema derecha lleguen al poder. Por tanto, con tal de evitar ese riesgo, todo les vale, incluso un gobierno corrupto hasta la médula. Ese ha sido, de hecho, el argumento que ha empleado el periodista Jesús Maraña
en el programa de la televisión pública española Malas Lenguas. En un contexto diferente al que estamos viviendo, es decir, al del asedio a través de algunos procesos judiciales que afectan al entorno del presidente del gobierno o al propio fiscal general del Estado, en medio de una estrategia de oposición que llega al lema de mafia o democracia. En todo este contexto en el que estamos, tanto desde el punto de vista de la política como de la información, claro, es lógico pensar también que desde el punto de vista del partido que encabeza el gobierno o de su propio presidente se diga, bueno, en todo este contexto hay que seguir adelante, hay que tomar nota, hay que actuar, y eso es lo importante que se va a hacer a partir de ahora, que se asuman responsabilidades si alguien no se enteró de lo que debía enterarse, etcétera. En otro contexto diferente, digamos, con una salud democrática mínima, entonces yo no tendría ninguna duda de exigir la dimisión del presidente del gobierno invigilando, por su responsabilidad invigilando. Pero es que estamos en el contexto que estamos y me parecería muy injusto que desde el punto de vista de la utilización, digamos, poco ética de los indicios y de las pruebas que empieza a haber de una corrupción concreta, pues se hicieran caer gobiernos. Vaya por Dios, en otras circunstancias, no en estas, en otras, Jesús Maraña habría pedido la dimisión de Pedro Sánchez por su responsabilidad a la hora de escoger a dos corruptos como secretarios de organización de su partido y por no haberlos vigilado diligentemente mientras robaban a manos llenas desde su gobierno. Ya digo, en otro contexto, en otro universo, en otra realidad paralela, Jesús Maraña se habría atrevido a pedir la dimisión del presidente del gobierno. Pero en el contexto actual, en la realidad contante y sonante que nos toca vivir, Jesús Maraña no va a dar ese paso tan osado, porque una cosa es elucubrar que estás muy en contra de la corrupción y que por tanto en otra realidad paralela habrías estado tan fuertemente en contra de la corrupción que incluso habrías pedido la cabeza de Pedro Sánchez, y otra muy distinta es que lo hagas ahora mismo en la realidad de España en 2025, porque ahora mismo lo último que quieres que suceda es que Pedro Sánchez y el PSOE abandonen el poder. De nuevo, por tanto, se prioriza la continuidad de la izquierda en el gobierno a la lucha real, actual, contra la corrupción. En definitiva, aquí han podido ver 4 ejemplos de cómo la intelectualidad de izquierda se está intentando compatibilizar su autodeclarado desprecio por la corrupción con su continuado apoyo a un gobierno de izquierdas e hipercorrupto. Y como nadie puede servir a dos señores, pues a la hora de la verdad no te queda otra que priorizar al señor al que sirves. ¿Priorizas la lucha contra la corrupción o priorizas la continuidad en el poder de un gobierno de izquierdas? Y lo que estamos viendo es que toda o prácticamente toda la intelectualidad de izquierdas prioriza, oh sorpresa, la continuidad en el poder de un gobierno de izquierdas por muy corrupto que éste sea.